En el apacible pueblo de Soledade, donde los campos dorados se mecían bajo el sol y el viento susurraba historias antiguas, vivía Ana, una niña de apenas 11 años, cuyo corazón latía con una fuerza que desafiaba su frágil figura. Su mundo giraba en torno a Pedro, su padre, un carpintero de manos callosas y sonrisa cálida, cuya presencia llenaba de luz su sencilla casa en las afueras del pueblo. Desde que su madre partió, víctima de una enfermedad implacable, cuando Ana tenía solo 7 años, el amor entre padre e hija se había convertido en un refugio sagrado, un lazo tan profundo que parecía tejido con hilos de eternidad. Cada tarde, cuando Pedro regresaba cubierto de serrín, sus brazos se abrían para envolver a Ana en un abrazo que olía a madera y esfuerzo. ¿Cómo te fue en la escuela, mi sol?, preguntaba, sus ojos brillando a pesar del cansancio. Esos momentos, llenos de risas y pequeñas historias, eran el tesoro de Ana, un amor puro que calentaba su corazón como el amanecer. Pero el invierno de su 11º cumpleaños trajo una sombra que amenazó con apagar esa luz. Pedro comenzó a quejarse de dolores en la espalda, al principio con una mueca que intentaba ocultar, diciendo que era solo el peso de las maderas que cargaba. Sin embargo, pronto el dolor lo doblegó, dejándolo apenas capaz de levantarse de la cama. Ana, con su corazón de niña, pero una determinación feroz, sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Una mañana, mientras el alba pintaba el cielo de tonos rosados, convenció a Pedro para visitar al médico. En la sala fría del consultorio, sosteniendo la mano áspera de su padre, Ana sintió un nudo en el pecho. El diagnóstico fue un golpe, una hernia de disco grave, fruto de años de trabajo agotador. El médico habló de cirugía, de meses de recuperación, de la imposibilidad de que Pedro siguiera trabajando como antes. En ese instante, el mundo de Ana se llenó de nubes oscuras. Sin embargo, en la penumbra de esa noticia, algo en Ana despertó. No era solo una niña, era el latido del hogar que compartía con Pedro, la guardiana de un amor que no se rendiría ante el dolor. En la quietud de su casa, bajo la luz suave del amanecer, Ana tomó una decisión que cambiaría su vida. Comenzó a asumir las tareas que antes eran de su padre. Aprendió a cocinar platos sencillos, a lavar la ropa, a mantener la casa en orden. Sus pequeñas manos, aún torpes, se movían con una pasión que parecía demasiado grande para su edad. Cada arroz que preparaba, cada camisa que doblaba, era un acto de amor, una ofrenda a Pedro, cuyo rostro pálido aún encontraba fuerzas para sonreírle. «Eres solo una niña, Ana, no tienes que hacer esto», decía él, su voz débil, pero llena de ternura. Pero Ana, con los ojos brillando como el sol que se alzaba sobre Soledade, respondía con un abrazo: «Lo hago porque te amo, papá». Esos días, aunque marcados por el esfuerzo, estaban impregnados de una belleza íntima. Cada mañana, cuando Ana se levantaba antes del alba para preparar el desayuno, sentía que el amor por su padre la envolvía como una caricia cálida. En la escuela, mientras sus compañeras jugaban, ella leía en la biblioteca, buscando formas de aliviar el dolor de Pedro. Por las noches, sentada junto a su cama, masajeaba su espalda y le contaba historias inventadas, llenando el silencio con risas que eran como estrellas en la oscuridad. Pero en el horizonte, una chispa de esperanza comenzaba a brillar. Una tarde, mientras Ana regaba un pequeño rosal en el porche, una figura desconocida se acercó a su puerta. Era el comienzo de algo nuevo, un destello de luz que prometía cambiar su destino. ¿Quién sería el portador de esa esperanza? La pequeña casa de Ana y Pedro, con sus paredes desgastadas y su aroma a madera y recuerdos, era un santuario donde el amor luchaba contra la sombra de la enfermedad. Pedro, postrado por el dolor de su hernia de disco, apenas podía moverse, pero sus ojos, cansados pero llenos de vida, buscaban siempre a Ana. Cada tarde, cuando ella regresaba de la escuela, entraba con una bandeja temblorosa, arroz, frijoles, un huevo revuelto, preparado con el cariño de sus pequeñas manos. «Mi sol, esto huele a gloria», decía Pedro, forzando una sonrisa que ocultaba su sufrimiento. Ana, con solo 11 años, sentía que su corazón se partía al verlo así, pero también ardía con una pasión feroz: proteger a su padre, el hombre que era su mundo entero.
Por las noches, bajo la luz tenue de una lámpara que titilaba en la sala, Ana se sentaba junto a la cama de Pedro. Sus dedos, delicados pero decididos, masajeaban su espalda adolorida. Cada movimiento, un susurro de amor que llenaba el silencio. Hablaba sin parar, contándole historias de la escuela, inventando cuentos de princesas que vencían dragones, solo para arrancarle una risa. Esos momentos eran mágicos, como si el mundo exterior, con sus burlas y dificultades, se desvaneciera, pero la soledad también acechaba. En la escuela, Ana veía a sus compañeras jugar, reír, mostrar sus mochilas nuevas, mientras ella cargaba una bolsa remendada y soportaba las risas crueles por sus zapatos gastados. Una tarde, escondida en el baño de la escuela, lloró en silencio tras las palabras de una niña: «Pareces una mendiga». Esas palabras cortaron como un cuchillo, pero lo que más dolía era ver a Pedro culparse por no poder darle más. Sin embargo, en la oscuridad de esas noches, una luz comenzó a brillar. Una tarde lluviosa, mientras Ana luchaba con una estufa que se negaba a encender, un golpe suave resonó en la puerta. Era doña Clara, la vecina de rostro arrugado y ojos cálidos, que había observado desde lejos la lucha de Ana. «Mi niña, no pueden estar solos en esto», dijo, entrando con una canasta llena de frutas frescas y pan recién horneado. Ana, con los ojos llenos de lágrimas, apenas pudo murmurar un «gracias». Doña Clara no solo trajo comida, trajo un calor humano que envolvió a Ana como un abrazo. Comenzó a visitarlos regularmente, enseñándole a Ana pequeños trucos: cómo coser un remiendo, cómo estirar la comida para que alcanzara. Pero más que eso, le dio algo invaluable: la sensación de no estar sola. Cada noche, después de cuidar a Pedro, Ana se sentaba en el porche, mirando las estrellas, pensaba en su madre, preguntándose si desde algún lugar la veía, pero también pensaba en doña Clara, en su bondad, en cómo su presencia era como una caricia que aliviaba su corazón herido. En esos momentos, el amor por su padre se mezclaba con una nueva chispa, la esperanza de que, tal vez, no todo estaba perdido. Mientras las luciérnagas danzaban en la oscuridad, Ana cerraba los ojos y soñaba con un día en que Pedro volvería a levantarse, en que su risa llenaría la casa. Pero por ahora, su amor era suficiente para mantener la llama viva. ¿Qué otros destellos de luz aparecerían en su camino? El invierno en soledad envolvía a Ana y Pedro en un frío que se colaba por las rendijas de su humilde casa, pero el amor que compartían era un fuego que nunca se apagaba. Ana, ahora de 12 años, había transformado su dolor en fortaleza, convirtiéndose en el pilar de su hogar. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba salpicado de estrellas. Preparaba el desayuno con manos que ya no temblaban, fregaba los platos y corría a la escuela, donde estudiaba con una pasión que sorprendía a sus maestros. Por las noches regresaba a Pedro, que la esperaba con una sonrisa frágil pero llena de orgullo. Juntos veían películas antiguas en una televisión que crepitaba, riendo hasta que el dolor de Pedro parecía desvanecerse, aunque fuera por un instante. En el porche de la casa, Ana había comenzado a cultivar un pequeño jardín bajo la guía de doña Clara. Cada tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados, las dos plantaban albahaca, rosas y hierbas que llenaban el aire de fragancia. Doña Clara, con sus manos arrugadas y su voz suave, le enseñaba más que jardinería. Le enseñaba a cultivar esperanza. Cada semilla que plantas es un sueño, Ana. Cuídalo y crecerá, decía, sus ojos brillando con cariño. Ana escuchaba, sintiendo que esas palabras eran un bálsamo para su alma. El jardín se convirtió en su refugio, un lugar donde el amor por su padre y la fe en un futuro mejor se entrelazaban. Una tarde, mientras el sol se ponía y el aroma de las flores envolvía el porche, Pedro, con gran esfuerzo, salió de la casa. Sus pasos eran lentos, su rostro marcado por el dolor, pero sus ojos estaban llenos de una luz que Ana no veía desde hacía meses. Se sentó junto a ella, mirando el jardín. «Eres mi fuerza, Ana», susurró, su voz temblando de emoción. Antes de que ella pudiera responder,
La abrazó con una ternura que parecía contener todo el amor del mundo. Ese abrazo, cálido y eterno, fue como un juramento silencioso. Pase lo que pase, estarían juntos. Ana sintió que su corazón se llenaba de un fuego nuevo, una pasión por proteger a Pedro y construir un futuro donde él pudiera volver a sonreír sin dolor. Pero el destino tenía más sorpresas. Una mañana, doña Clara llegó acompañada de un hombre de rostro amable, el padre José, un sacerdote local que organizaba ayuda para familias necesitadas. Al conocer la historia de Ana y Pedro, sus ojos se llenaron de compasión. «No están solos, pequeña», dijo, prometiendo apoyo. Ese encuentro marcó el comienzo de una nueva chispa en la vida de Ana. Mientras el jardín crecía, también lo hacía su esperanza, alimentada por la bondad de extraños que se convertían en familia. Cada noche, mientras masajeaba la espalda de Pedro, Ana soñaba con un día en que podría devolver todo el amor que estaba recibiendo, pero en el horizonte, una figura aún más luminosa estaba por llegar. Alguien que encendería en ella un sueño más grande que el cielo de Soledade. ¿Quién sería el portador de ese nuevo amanecer? La vida de Ana en Soledade era un delicado equilibrio entre sacrificio y esperanza, un baile entre las sombras de la adversidad y la luz del amor que compartía con su padre, Pedro. A los 12 años, Ana ya no era solo la niña que cocinaba y limpiaba para mantener su hogar a flote. Era una soñadora, cuya pasión ardía como las estrellas que iluminaban las noches del pueblo. Cada tarea, cada esfuerzo, estaba impregnado de un amor profundo por Pedro, cuyo cuerpo debilitado por la hernia de disco no podía apagar la chispa de orgullo en sus ojos. Pero en el corazón de Ana, un nuevo sueño comenzaba a florecer, uno que iba más allá de las paredes de su humilde casa, alimentado por una chispa inesperada que llegó en forma de la doctora Mariana. Mariana, una médica voluntaria que atendía en una clínica sencilla en las afueras de Soledade, entró en la vida de Ana como un amanecer tras una larga noche. La primera vez que se conocieron, mientras Mariana examinaba a Pedro con manos expertas y una sonrisa cálida, Ana sintió que el aire se llenaba de posibilidades. «Tienes un corazón enorme, Ana», dijo Mariana, mirándola con ojos que parecían ver más allá de su ropa remendada y su rostro cansado. «¿Has pensado en lo que quieres ser cuando crezcas?». Esas palabras, dichas en una tarde bañada por la luz dorada del sol, encendieron algo en Ana. Por primera vez, se permitió soñar más allá de la supervivencia. Imaginar un futuro donde pudiera sanar a otros, como Mariana sanaba a su padre. Una noche, mientras caminaban de regreso de la clínica, bajo un cielo cubierto de estrellas, Mariana se detuvo y señaló el firmamento. «Cada estrella es un sueño, Ana. Elige una y persíguela, sin importar cuán lejos parezca». Ana, con el corazón latiendo con fuerza, cerró los ojos y pensó en Pedro, en sus abrazos, en las risas que compartían viendo películas antiguas. En ese momento, hizo una promesa silenciosa: convertirse en médica, no solo para sanar a su padre, sino para devolver el amor que Soledade le había dado. Ese sueño se convirtió en su faro, guiándola a través de los días agotadores. Estudiaba hasta la madrugada, devorando libros en la biblioteca, y durante los recreos, mientras sus compañeras jugaban, Ana leía sobre medicina, imaginando un día en que sus manos serían las que aliviaran el dolor. Pero el camino no era fácil. Las cuentas seguían ajustadas, y Ana comenzó a vender dulces en la escuela, brigadeiros y pasteles, aprendidos de doña Clara, para ayudar con los gastos. Cada moneda que ganaba era un paso hacia su sueño, pero también un recordatorio del amor que la impulsaba. Pedro, aunque débil, la apoyaba con palabras que eran como caricias. «Eres mi estrella, Ana, nunca dejes de brillar». Esos momentos, llenos de ternura y esperanza, eran un bálsamo para el alma de Ana. Con la ayuda de doña Clara y el padre José, que organizaban donaciones para la familia, Ana sentía que no estaba sola. Pero en el horizonte, un desafío mayor aguardaba. ¿Tendría la fuerza para convertir su sueño en realidad? ¿O las estrellas seguirían siendo solo un anhelo lejano? Los años transformaron a Ana, pero el amor que la unía a Pedro permaneció como un faro inquebrantable
iluminando cada paso de su camino. A los 39 años, Ana era una médica respetada, con un consultorio sencillo en el corazón de Soledade, donde las puertas estaban abiertas para aquellos que, como ella y Pedro en el pasado, luchaban contra la adversidad. Su casa, ahora amplia y llena de risas, albergaba a Pedro, cuyo cabello canoso y rostro arrugado no podían ocultar la sonrisa que seguía siendo el sol de Ana. Cada mañana, mientras desayunaban juntos, Ana miraba a su padre y recordaba los días de lucha, las noches frías en las que cocinaba con manos temblorosas, las lágrimas escondidas tras las burlas de sus compañeras, los sacrificios que la moldearon. Pero también recordaba los momentos de luz, los abrazos de Pedro, las lecciones de doña Clara, las palabras de la doctora Mariana que encendieron su sueño. El día de su graduación seguía vivo en su memoria, como un cuadro pintado con colores vibrantes. Vestida con su toga, con el diploma en las manos, Ana buscó a Pedro en la audiencia. Allí estaba, más frágil, pero con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, levantando el pulgar, con una sonrisa que decía todo. Ese momento fue la culminación de años de esfuerzo. Las madrugadas estudiando, los viajes en autobús para llegar a la universidad, los trabajos a medio tiempo para cubrir los gastos. Pero más que un título, era la prueba de que el amor puede mover montañas. Ana había cumplido su promesa, no solo a Pedro, sino a sí misma y a Soledade. Al regresar a su pueblo, Ana decidió dedicar su vida a su comunidad. Su consultorio se llenó de rostros agradecidos, personas que veían en ella no solo a una médica, sino a una hija de Soledade que entendía sus luchas. Su primer paciente fue Pedro, a quien examinó con el mismo amor con el que una vez masajeó su espalda adolorida. «Nunca pensé que mi hija sería mi doctora», dijo él, riendo. Pero para Ana, ese momento cerró un círculo de amor y sacrificio. Con el tiempo, el consultorio creció y Ana comenzó a ofrecer charlas gratuitas sobre salud, inspirando a otros a soñar en grande, como Mariana lo había hecho con ella. Ahora, bajo las estrellas de Soledade, Ana miraba el cielo y sentía que su madre, desde algún lugar, la observaba con una sonrisa. Su vida, tejida con hilos de pasión, resiliencia y gratitud, era un testimonio del poder del amor en todas sus formas. El amor filial que la sostuvo en los días oscuros, el amor de una comunidad que la levantó, el amor por un sueño que la llevó más allá de lo imaginable. Pedro, sentado a su lado, seguía siendo su mayor tesoro, y sus risas, mientras veían películas antiguas, eran un eco de los días en que todo parecía imposible. La historia de Ana se convirtió en un legado eterno, una inspiración para los niños de Soledade que soñaban con un futuro mejor. Cada vida que tocaba en su consultorio, cada sonrisa que devolvía, era una semilla plantada en el jardín de esperanza que había comenzado en su porche tantos años atrás. Mientras las olas de la vida seguían fluyendo, Ana sabía que el amor que había compartido con Pedro, con doña Clara, con Mariana, viviría para siempre. Cerró los ojos, sintiendo el calor de ese amor eterno, y supo que, sin importar los desafíos, siempre encontraría la fuerza para seguir adelante, porque el amor, como las estrellas, nunca se apaga.